Muy buen día para todos, les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente al espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 13 de julio del 2015 nuestra lección se titula Un testigo inverosímil. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para iniciar con nuestro estudio de esta mañana. Eterno y amoroso Padre Celestial, le damos gracias por la vida que usted nos da y nuevamente solicitamos, Padre bendito, su dirección para que usted sea quien hable a través de mí y usted sea quien nos muestre una lección de tal manera que impacte nuestras vidas, de tal manera que pongamos en práctica por obra sus mandatos, sus ordenanzas, que bendiga a todas las personas que nos escuchan donde quiera que ellas se encuentren, que usted bendiga su palabra, Señor, y que en su Espíritu Santo nos dirija en este momento. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Un testigo inverosímil. Bien, ayer comentamos un poquito acerca de este personaje, ¿verdad? Inverosímil dijimos que es algo difícil de creer, es algo que no es fácil de aceptar, suena como imposible, ¿sí? ¿Por qué este testigo se le llama así? Bueno, en la Biblia no tiene nombre, no sabemos cómo se llama esta pequeña, esta muchachita, ¿verdad? Así lo describe la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 en adelante, ¿verdad? Y vemos que esta jovencita fue tomada en cautiverio cuando pues se suscitaron ciertos problemas entre Israel y Siria, y bueno, entraron en batalla, en guerra, y pues en esta ocasión, pues, perdón, Siria había derrotado a Israel, así que tomó cautivas a muchas personas y se las llevó para tenerlas a su servicio. Cuando estas personas se llevan a gente del pueblo de Dios, siempre recordemos que siempre eligen a los mejores, a las mejores personas son a las que se llevan. No toman al azar, ¿sí? Ellos escogen. Entonces, dentro de estas personas iba esta pequeña que le tocó estar al servicio de la esposa de Naamán o de la mujer de Naamán, así lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aunque la Biblia no nos da detalles sobre esta niña, de cómo era, de cómo se comportaba en el hogar de este matrimonio, pero había algo en ella que captó la atención, ¿verdad? Ya que si escudriñamos las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que este hombre Naamán tenía lepra, aunque era tan poderoso, este hombre rico, y la lección de ayer lo decía, ¿no? Que aunque este hombre era rico y tenía tanto poder, pero tenía lepra. Y considerando, pues, entre las enfermedades, esta enfermedad es una de aquellas que nadie quisiera tener, yo me supongo, porque yo no querría tenerla, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad bastante peligrosa de la piel y no es muy agradable para acercarse con alguien porque el aspecto es como si uno se estuviera, pues, si la piel estuviera en un estado de putrefacción, en la cual las personas que lo miraran a uno, si tuviera, pues no les gustaría estar cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, las Sagradas Escrituras dice que cuando esta niña se acerca a su señora, ¿verdad? A la esposa de Naamán y le dice, si mi señor rogare, ¿verdad? Y fueran a ver al profeta que está en Samaria, él sanaría, ¿verdad? Y eso lo dice en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, verso 3, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vemos que estas palabras son muy convincentes porque dice, si él rogase al profeta, él sería sano de su lepra. Esta niña conocía a Eliseo. Pese a todos los problemas que había tenido Israel para enfrentar a Siria, aunque había sido derrotado, aún había un profeta que podía hacer milagros y podía poner por obra el testimonio de nuestro Padre Celestial.
Pero esta niña estaba siendo usada como un testigo, así lo dice el libro Profetas y Reyes, ¿sí? Así lo dice, que esta niña estaba siendo usada como un testigo divino inconscientemente, dice. ¿Y por qué fue escogida esta niña? Porque sus padres hicieron el trabajo que Dios ordena que hagamos todos los padres de familia, ¿sí? Sus padres eran hombres consagrados, mujeres consagradas, entonces su papá, su mamá cumplieron con esta gran misión que Dios nos pide que cumplamos en nuestro seno familiar, ¿sí? Ellos transmitieron a esta pequeñita principios de alto valor. Principios que no solo puedes pasar por alto, sino que principios que te llevan a una vida de respeto, a una vida de honradez cuando vas creciendo, cuando la gente que no conoce a Dios te rodea. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos entender que siento una esclava, siento una prisionera, ¿verdad? Su voz fue escuchada y no era una persona adulta. Esto quiere decir que su carácter, su actitud en este hogar era digno de respeto. Y lo dice el espíritu de la profecía, que esta niña se portaba de tal manera que su voz fue escuchada. Ella fue utilizada por Dios para que este rey de Siria, este general del ejército, conocieran el poder de Dios. Entonces ella inconscientemente, por la educación que tenía, Dios pudo haber ocupado a otra persona, porque ella no fue la única que fue cautiva. No, había más personas. Sin embargo, se habla de este personaje tan interesante, aunque no tengamos el nombre, aunque no tengamos más historia de ella, pero el espíritu de la profecía refuerza con que el carácter y la actitud y los principios que esta niña demostraba en donde estaba, sobresalían porque eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos hace un énfasis de que todos los padres tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos, en donde quiera que estén, sean testigos de Dios. Testigos, ¿verdad? Como esta chica, como esta muchachita, ¿verdad? Lo fue en ese momento en la ciudad de Siria, ¿verdad? En este gran lugar con poder, ¿verdad? Y entonces, cuando nos dice aquí que esta niña, esta pequeñita, se acerca a su ama y le dice si mi señor rogase, ¿verdad? Su voz fue escuchada de tal manera que enseguida, ¿verdad? Naamán se vio en ese momento de decirle al rey, ¿sabes qué? Dame permiso de ir. Es nuestro pueblo enemigo, pero allí puedo encontrar sanidad. Entonces, vemos cómo se movieron las cosas, de que enseguida el rey dice que mandó cartas, y no solo cartas, ¿verdad? Voy a leer un poquito. Dice en el comentario de la lección, dice, obviamente sacudieron más cosas de las que se indican en los textos. No obstante, el agente para plantar el conocimiento de Dios en el gobierno de Siria fue esta esclava niña hebrea, de la que no se sabe ni el nombre, que había sido cruelmente arrancada de su hogar por una incursión militar, en lugar de abatirse por la crueldad de este acto y por su esclavitud, ella compartió su fe inconmovible en el poder de Dios, que Dios tiene para cambiar vidas y quien obraba por medio del profeta Eliseo en Samaria. Es lo que leímos en el verso 3 del capítulo 5. Así como Daniel y sus compañeros en Babilonia, ella fue capaz de transformar su propia adversidad en una manera de glorificar a Dios. Y de este modo, Dios transformó su cautividad en una oportunidad de compartir su fe. La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Y esto lo dice Profetas y Reyes en la página 184. Y nosotros podemos corroborarlo, hermanos, estudiando la palabra de Dios y apoyándonos en el espíritu de la profecía para comprender la importancia que tiene esta historia, que no nada más es de Eliseo sanó un leproso, no, ¿verdad? O un leproso fue sanado por sumergirse 7 veces en el agua, no.
No es eso. Esta historia va más allá. Esta historia tiene trasfondo. Vamos a ver el conducto principal por el cual Naamán fue sano, ¿verdad? Y nos dice la historia que cuando Naamán recibe las cartas, no solo recibe las cartas, sino toma, ¿verdad?, regalos para ir a ver al profeta, ¿verdad?, para llevarle. Lleva regalos, lleva las cartas y él se siente muy seguro. ¿Y estas cartas a dónde llegan? Al rey. Y entonces cuando el rey abre la carta, esto lo intriga porque dice la historia, ¿verdad?, que la reacción del rey de Israel al recibir la carta hizo dos preguntas bastante relevantes que dicen: ¿yo soy Dios? ¿O soy yo acaso Dios? ¿Puedo sanar la lepra yo? Aquí vemos que la espiritualidad del rey de Israel en ese momento pues era mucho más deplorable, mucho más pobre, ¿verdad?, que la fe que tenía esta niña. Porque el rey pensó para sí y pensó que iban a él para pedir que hiciera este favor o que hiciera este milagro, ¿verdad?, por sus propios méritos. Sin embargo, sabemos que Dios tenía un plan. Dios sabía que iba a utilizar a Eliseo. Nunca dijo que al rey, ¿verdad? La niña, esta pequeñita que se menciona, su fe era de tal manera que decía: si rogasen al profeta que está en Samaria. Nunca dijo al rey de Israel, ¿verdad? Ella sabía que aunque todo el pueblo de Israel conocía a Dios, temía a Dios, no todo el pueblo de Israel tenía esta capacidad y esta fortaleza espiritual que se necesitaba para resolver una situación de esta dimensión, como sanar a un leproso, ¿no? Dios utiliza muchas formas de llamar a las personas, pero nosotros podemos ser un medio para llamar a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de cultivar, ¿verdad?, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de ser, para que en donde quiera que estemos, así sea el lugar más controversial, más inundado por el pecado, nosotros seamos distinguidos y respetados, y que alguien, cuando le hablemos de Dios, crea en que nosotros en verdad hablamos de Dios. Cuando hablemos de que conocemos un Dios que hace milagros, pues seamos un fiel testimonio, ¿verdad? Porque esta niña fue lo que hizo. Ella mostró con su testimonio, con su forma de vivir, ¿verdad?, el carácter de Dios. Por eso se ganó el respeto de estos señores. Y digo señores porque eran personajes reconocidos con gran poder, ¿verdad? Un general del ejército de un rey no es cualquier cosa en estos tiempos. Entonces, nosotros podemos entender que las palabras también de este rey, pues determinan la gravedad de la enfermedad de la lepra, porque el rey de Israel pues se espantó, ¿verdad? Dijo: ¿cómo yo voy a quitar esa enfermedad? Eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad que tenía Naamán no era cualquier cosa, no era algo sencillo, como se los dije al principio, ¿no? Entonces, por eso él dice: no soy Dios yo para que se lo quite, ¿no? Solamente Dios se la puede quitar. Entonces, vemos que el milagro que podría producirse en esta situación solo debía provenir de Dios, ¿no? Pues por cualquier razón que fuere, la carta implicaba una expectativa de que el rey de Israel debía de otorgar la sanidad, ¿verdad? Él sabía que no podía hacer esto, así que pensó que era una trampa nuevamente para despertar los conflictos que había ya sucedido anteriormente y por lo cual habían sido llevados muchos cautivos de Israel, ¿verdad? Él pensó que era una provocación del rey Ben-Hadad de Siria en contra del rey de Israel. ¿Pero por qué? Porque él no estaba consagrado. Aquí nos damos claramente una visión, ¿verdad?, de esta historia, de este testimonio, que este hombre no estaba consagrado, porque si estuviera consagrado no hubiese tenido estas respuestas. Él inmediatamente hubiese dicho: bueno, yo no soy Dios, pero en nuestro medio tenemos a un profeta llamado Eliseo, ¿verdad? Pero ese profeta, ¿quién lo conocía? Esta pequeña, ¿verdad? Esta pequeña, la orden de su llamado fue:
que fueran a ver al profeta de Samaria. Nunca les dijo que fueran a ver al rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando esta niña estuvo siendo criada por sus padres, ¿verdad? Cuando fue en ese seno familiar, cuando fue su vida, ella aprendió a confiar en Dios y a creer en los profetas que Dios enviaba a su pueblo. Eso no es de cualquiera, no es nada más porque sí, porque si no aquí hubiese habido una diferencia en la reacción del rey, ¿verdad? Por eso es un testigo increíble o difícil de creer, porque aparte de que era una pequeñita de corta edad, no conocemos mucho de su historia, sin embargo, tuvo un lugar en esta reflexión porque su actitud, su carácter, su forma de ser y su testimonio de su vida cristiana fue lo que le dio este lugar importante de ocupar, de ser una testigo de Dios que dio a conocer inconscientemente, ¿verdad?, el amor y el poder de Dios a personas paganas, a personas que estaban sumergidas en el pecado, pero a ella no le importó. Ella no le importó su situación en la que estaba viviendo, ¿verdad? Ella pudo haber dicho, si nosotros nos ponemos a pensar, ella pudo haber dicho, pues ellos son mis enemigos, ¿por qué deben de recibir un favor de Dios? Sin embargo, aquí vemos la humildad, la sencillez, el amor que había en el corazón de esta pequeña, al decir, si ustedes van y le piden, pues sí, le ruegan al profeta, él va a sanarlo porque él tiene el poder de Dios, ¿verdad? Vemos que es bastante importante, ¿verdad?, lo que tenemos que mostrar con la fe que decimos profesar, porque esta pequeñita realmente puso en práctica su fe que ella tenía, ¿verdad? Ella fue arrancada de su seno familiar. A ella no tuvieron compasión de decir, bueno, pues hay que llevarnos a su mamá para que le haga compañía, ¿verdad? Y a pesar de eso, es por eso que yo les menciono que es muy relevante conocer los principios divinos y ponerlos en práctica y transmitirlos a nuestros hijos, no importa la edad, porque ellos pueden ser usados por Dios para llevar a personas, la que menos nosotros pensamos que puede creer en Dios o que puede buscar a Dios, lo va a lograr con el testimonio de nosotros y con el testimonio de nuestros hijos, y no importa la edad, ¿sí? Entonces, no importa si eres de corta edad, si eres de mediana edad, si eres de una edad adulta o de una edad mayor que adulta, no importa, no importa. Dios nos puede utilizar siempre y cuando nuestra vida refleje el carácter, la fe que decimos profesar y todo lo que nosotros predicamos, que lo reflejemos a través de nuestra vida. Entonces vamos a terminar aquí con nuestra reflexión de hoy. Mañana continuaremos, ¿verdad?, con esta hermosa historia, esta hermosa enseñanza, y veremos qué fue, qué reacción tuvo el profeta Eliseo al recibir este pedido, ¿verdad? Pero hasta ahorita vemos que el rey de Israel en ese momento, pues lamentablemente no estaba en consagración, en comunión con Dios, por eso él se espantó. Sin embargo, esta pequeñita vemos una gran diferencia, ya que ella tenía toda la fe y toda la confianza de decir, si mi Señor rogase al profeta, ella estaba segura que sanaría su lepra, porque de esa dimensión era la fe que ella había profesado en ese momento, que ella profesaba en ese momento, y lo profesaba viviéndola en un hogar desconocido, en un hogar en donde fue llevada a la fuerza como esclava, ¿verdad? Pero ella nunca olvidó los principios de Dios, y nos menciona también como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Es una situación bastante similar. Entonces nosotros, que Dios nos ayude a aprender, ¿verdad?, que no solo debemos de proclamar con los labios la fe que tenemos en Cristo, sino nuestra vida, nuestro testimonio es el mayor ejemplo de que en realidad conocemos a un Dios todopoderoso, conocemos a un Dios que puede sanarnos de enfermedades, conocemos a un Dios que puede sacarnos de cualquier problema. Es nuestra fe, ¿verdad? Así como ayer vimos a esta mujer que tantos años padecía de su enfermedad y decía, y así tan solo tocaré su manto. Y así fue, ¿verdad? No necesitó hablar con Jesús antes de ser sana, sino que ella tocó el manto y fue sana. Y fue después que nuestro Señor Jesús la cuestionó.
Nuestro Señor Jesús sabía, pero quería que toda la gente que estaba allí escuchara este testimonio de fe. Perdón, este testimonio de fe tenía que ser oído por todas las personas que iban siguiendo a Jesús en este momento. Y asimismo nos deja ver hoy como esta pequeñita, ¿verdad? Siento menor de edad, siento esclava en un país ajeno, en una ciudad ajena, siento pues prisionera de alguna manera. El amor de Dios, ¿verdad? Y todo lo que ella había aprendido en un seno familiar que había tenido y que Dios le había permitido, lo estaba transmitiendo de tal manera que sus amos escucharon su voz, ¿verdad? Que sus amos respetaron esa opinión, ese llamado que esta pequeñita les hizo. Y bueno, que Dios nos ayude a ser un ejemplo de que conocemos a Dios, de que tenemos un Dios todopoderoso y de que las personas cuando nos escuchen crean que en realidad hemos creído y hemos vivido al lado de un Dios poderoso. Que Dios bendiga su palabra, les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si alguno tiene alguna petición, ¿verdad? O algún comentario, puede visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y hacernos llegar sus comentarios a través de la página. Les agradecemos. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.